Si el bloque mostrado de 2 kilogramos se desplaza 10 metros por un plano inclinado liso con una velocidad constante, calcule el trabajo realizado por F. Para dicho tramo, considere la aceleración de la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Inciso A, 100 joules. Inciso B, 120 joules. Inciso C, 150 joules. Inciso D, 180 joules. Inciso E, ninguno. Tenemos un problema con un bloque en un plano inclinado, en el cual tiene una masa de 2 kilogramos y logra desplazarse 10 metros. En un plano inclinado liso, indica. Eso quiere decir sin fricción, con una velocidad constante de la velocidad constante indica que la aceleración es cero. Calculamos el trabajo realizado por F. Para calcular el trabajo necesitamos calcular la fuerza F. Por lo tanto, vamos a sacar los datos. También tenemos que el ángulo del plano inclinado es de 30 grados. Entonces, obtenemos los datos. Una masa de 2 kilogramos, el desplazamiento de 10 metros, la aceleración de la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado y el ángulo del plano inclinado como beta 30 grados. A partir de ahora vamos a realizar un análisis dentro de la gráfica. Tenemos la gráfica y aquí lo que debemos realizar es un análisis de las fuerzas que tiene este bloque. La fuerza más común que contiene cualquier bloque con masa M es el peso, ¿no? El peso que en los datos no tenemos, ¿no? Pero ya vamos a definirlo enseguida. Además, el peso podemos descomponer en el eje X y en el eje Y. En el eje Y se descompone y también en el eje X, ¿no? Estas componentes pertenecen al peso. El peso está definido como la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. Además, tenemos el ángulo en el eje Y. Esto por alternos internos, el ángulo del plano inclinado se repite en esta parte. Esto es un ángulo de 30 grados. Ahora, como esta componente del peso en el eje Y es adyacente, en otras palabras, toca esta componente del peso en Y. Cuando toca utilizamos la función coseno y cuando no toca o se opone utilizamos la función seno. Entonces, en este caso es adyacente en Y, por lo tanto es peso por el coseno de 30 grados. El otro automáticamente es lo opuesto, ¿no? Es peso por el coseno o por el seno de 30 grados. Pero como sabemos que este ángulo se opone su cateto opuesto, esto se repite aquí y es el peso por el seno del ángulo, 30 grados. Vamos a realizar la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Como está a una velocidad constante, entonces la aceleración es nula. La sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Por un lado tenemos en el eje X positivo la fuerza F y en el eje X negativo masa por aceleración de la gravedad por el seno de 30 grados. Todo eso es igual a 0. Despejando la fuerza tenemos fuerza igual a masa por la aceleración de la gravedad por el seno de 30 grados.
Reemplazamos los datos. La masa es 2 kilogramos. La aceleración de la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y el seno de 30 grados. Vamos a reemplazar esto en la calculadora. Ya algunas veces entendemos las propiedades de los ángulos notables, sabiendo que seno de 30 grados es un medio, ¿no? Entonces, o reemplazamos directamente 2 por 10, 20 por seno de 30 grados, eso es un medio y es 10 también. 10 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. La fuerza es igual a 10 newtons. Bien, con esto, ya habiendo calculado la fuerza, podemos calcular el trabajo. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo entre el desplazamiento y la fuerza. La fuerza tenemos es 10 newton. El desplazamiento en los datos hemos obtenido 10 metros. El coseno del ángulo alfa, en este caso alfa significa el ángulo que existe entre este desplazamiento de la fuerza F y el ángulo F. Entonces, en este caso los dos van en la misma dirección y su ángulo es de 0 grados. Por lo tanto, reemplazamos. El trabajo es igual a la fuerza 10 newton por el desplazamiento 10 metros por el coseno de 0 grados. El resultado, 10 por 10, 100 newton por metro. Julios, coseno de 0 grados es 1. Entonces el trabajo es 100 joules. La respuesta correcta la tenemos en el inciso A.